¿por qué me tocaste un pie? Para darte pie. De tocarme un pie, esa es la expresión. No, estaba pensando, de veras, preocupado por lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ay, sí, a propósito de que tremendo está el asunto ahí, ¿no? Lo grave es No que, me gusta hablar de actualidad en este programa. bueno, lo que está pasando, Bueno, de aquí a que lo pasen, yo creo que seguirá el Como enredo. después te lo matas a Jorge Jai y no lo entiende. Es tan grosero, se lo voy a decir. Jorge Jai nunca está al día con la No, pues lo tenés conozco razón, desde que nací. tenés razón. Sí, está Bueno, con el siglo pasado. Si fueras No pitonizo, le interesa la actualidad. Sí. si fueras pitonizo Díaz, estuve preocupado por lo que estaba pasando. Estuve preocupado. Salvo cuando en el año 42, cuando pusieron preso a don Pepe, a Pepe Figueres, porque habló salvo que en el año 42, en el automóvil del segundo vicepresidente de la República, desde ahí gritaron viva José Figueres frente a la Casa Presidencial. Es la única vez que Jorge Jai se ha visto en niveles políticos. El papá de él era mi segundo vicepresidente, sí, claro, los goles. Y gritó. No, gritó con Daniel Uve. Daniel, yo creí que era él. No. Bueno. ¿Cuántos desde su carro gritaron? Sí. Perdón, yo creo que yo manejo bien el castellano. Más o menos. Es que No de hablarlo. en esa Costa Rica el carro del vicepresidente funcionaba como taxi los ratos perdidos. Sí. Y más ese, que lo agarraba El hijo para eso. iban a pasear y a hacer horrores. Él me ha contado unas historias ¿De qué? con el carro. Ah, Ese, iban- sí, pero claro que no tenía placa oficial, tenía placa bueno. corriente. Era uno de los 5 carros que había en Costa de San José. Por ahí. No, ya en los 40, las placas pasaban, ya el carro de Pipín Martínez era 90.000, acordate. Sí. Y los dos carros de... Yo me acuerdo cuando yo era un niño de 5 o 6 años, que de pronto apareció un carro con la placa 1000, eso sí. Bueno, pero yo sí me acuerdo cuando era niño, vamos a ver, son 10 años. Más de 10 años De diferencia. y 15.000 carros más, Ok, más tarde. no, recuerdo perfectamente un Viernes Santo, un montón de chiquillos apedreando un carro que era de un señor porque- Sana Rusia, porque porque- andaba en carro un Viernes Santo. Sí, eso Era- ocurría. sí, claro. Eso ocurría todo. Yo una vez salí en Viernes Santo con Jorge Jai en el carro de él. Sí, y no nos ustedes, por eso apedrearon. te digo, hacían muchas barbaridades. Bueno, barbaridades en la época. Para llenar el espacio, usted hace una curiosidad que cuando en 1904 en el estado de Arkansas había solo 2 autos, en todo el estado chocaron. No puede ser. Sí, es Es el colmo. Llegan todo el estado para y chocan. No, eso es increíble. Eso es cuento. Eso es ¿verdad? una historia. Eso es Yo, historia. yo cuando estabas acordándote vos de los carros que había, me acordé de los 2 Chrysler de, ¿cómo se llama? El venezolano, aquel. Matute. Sí, Santos Matute Gómez, Sí. que eran unos carros beige, largos así, que decía Paco Hernández, que tenían un tornillo en el centro para poder cruzar, porque eran tan largos, enormes eran. Y cuando el racionamiento de la gasolina, tenían en el garaje unos estañones enormes llenos de gasolina qué horror. para poner, si te imaginas, un No, carro de 12 cilindros, como hacían pum y se quedaban sin gasolina. No, pero lo que yo pienso es que cómo fue que no se les voló la casa. Sí, No, pero no. ¿Vos te acordás de esos carros, verdad? Sí. Bueno, eran 2 beige y una cuña ¿Y qué roja. marca eran? Chrysler, Chrysler grande. Y una cuña roja que era de Isola, que decían el chiste aquel, como era rojo por fuera y Isola por dentro, que es sí, el carro de Isola, la cuña de Isola, decían, rojo por fuera y Isola por dentro. Nunca se relacionó, ¿verdad?, con la juventud de la época ni nada. Siempre vivió como encerrada en las 4 paredes de su casa. No tengo idea.
hasta que se casó. Isolada, viví isolada. Ah, Vivía isolada. y solita hasta que se casó con el doctor Lupi. Entonces ya no quedó Pero sola. sí, en ese carro, los números de los carros llegaban bastante altos en esa época de los 40. Acordate de los números de teléfono. La cartilla telefónica era una libretica así como con 20 números. No, cuando yo tenía un chiquillo Sí. de escuela, era un libro de este tamaño, con unas de 100 páginas, cuando estaban los de todo el país. Yo tengo una que me regalaron, viejísima, y te la voy a enseñar. No Sí, había sí. ni 50 números. Sí, anterior a lo que yo recuerdo. Ajá, allá. Yo tuve en mis manos esa, que es de 1916 o Sí, sí, 17, sí. cuando ni vos ni yo habíamos nacido. No, así es. Yo no, a estoy mí me hablando de la que regalaron. yo conozco a los 20, cuando ya yo había nacido, y podía entender de lo que se trataba, que no era un cuadernito. La imprenta Trejos hace... no Ya mucho los tiempo, números llegaban a uno, había Sí, miles, sí. de cuatro. La imprenta Trejos hace unos años hizo una edición facsimilar idéntica a Sí. una de esas. Sí, es esa. Bueno, esa fue la que me regalaron. Ah, Sí, 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 1917. Yo me acuerdo, por sí, ejemplo, que que es la una casa de minúscula. mi abuelo, don Rafael Cañas, tenía 4 números, era 1571, ya con 4 cifras. No, yo me acuerdo de montones de la. Pero vos sos mía. mucho más joven que yo. Sin embargo, 4425, Era Por 4201, eso. 2552. Pero te estoy hablando de los años 20. Sí. Era cuando. Y que en los años 20 ya la casa de don Rafael Cañas tenía un número de 4 guarismos. Era cuando las oficinas tenían un mensajero que iba a otra oficina a avisar que iba a llamar. Número. Bueno, yo me acuerdo de la babosada esa. En mi casa había un teléfono de pared Sí. y había que darle vuelta para. En mi casa había un teléfono de pared, pero no había que darle vuelta. Bueno, pues ustedes eran privilegiados, Sí. porque yo sí recuerdo, no, ya me acuerdo por qué era de esos, porque mi papá hablaba mucho con Limón, como si había venido de Limón, y eso era para hablar. Uno era para conectarse con la United. Sí, exactamente, así era. Bueno, eso fue. Esos los tiempos. Sí, el teléfono de mi casa era 152. 152. El teléfono de mi casa era 4201. Ya era, ya era de 4 Sí. cifras y con 4. Claro, y el teléfono Lo de cual implica que usted es 10 años menor que yo. el teléfono de mi papá en la oficina era 2552. Y el del papá mío, 2550. Bueno, ya ves, andaba cerca. Eran parientes, claro. Eran parientes, sí. No eran parientes. El de Ricardo un Cañas Mora. y un Fernández no El eran de parientes. Ricardo Mora. Parientes eran las mujeres. Sí, el de Ricardo Mora era 4425. Sí. El de Fello Serrano era 42. ¿A querés que te recite mi familia? No, te lo sabes también. Pues claro. Bueno, yo también. Yo me sé como 100 números. ¿Y cómo hacen para acordarse de eso? No sé. Yo no hacemos. Quedan en una casilla por aquí atrás. Ahí quedan. Que uno la activa de vez en cuando. Yo sí me acuerdo que eran muy, sí, por ejemplo, que mi abuelo tenía el 1571 y mi tía Flora 1572. Yo creo que es que, muy claro, seguido. el disco duro de ustedes no tiene defragmentador. 2023 era el de, ¿cómo se llama? Mi tío Escalante, ¿cómo se llama? Don Rafael. Rafael, sí, Rafael Escalante, 2023, era el número. 378 en el Teatro Moderno. 378, Sí. pues son nada más que 3. Bueno, sí, pero Sí, después sí. vino el 3682 en el Teatro Raventós. 3682, ese sí me acuerdo. 3682, Teatro Raventós, claro. Y aquel, Bueno, tan, pero lo tan que- fácil de recordar como difícil de olvidar, Garaje Aguilar, ¿Cómo era? 2023, fue puchica. Después dificilísimo de olvidar. Sí, yo, claro, claro. dificilísimo de No, olvidar. Sí, bueno, pues ¿cómo era? Era Bueno, pero entonces, 3128 en el Garaje Alfaro. 3128 Garaje Alfaro. Sí, señor. así es. oyendo ustedes, me parece que es verosímil. 2365 en el Teatro Variedades. Sí, ya lo dijiste. Sí. 2431 en el Teatro América.
hijo de pucha. Eso sí no me acuerdo. Ya. Pero digo que oyéndolo a ustedes, creo que es verosímil aquella historia de que había un político costarricense que llegó a Nápoles y creyó que la guía telefónica era un poemario. Con muchos personajes. No, porque todas las líneas terminaban rimadas. Pari, ni señi, ni muy mani. No, No, se cuento aquel del argentino que fue a Roma. Digo, ¿qué es esta ciudad? Si aquí solo argentinos hay. Sí. ¿Sabes la historia de cuando la invasión de las Malvinas? Cuando el conflicto de las Malvinas, que fue todo aquello de que los argentinos las tomaron y los ingleses se las quitaron. Resulta que no sé si en el Senado o en el Congreso en los Estados Unidos hubo un breve debate sobre la cuestión y un congresista o senador dijo que, bueno, Inglaterra tendrá problemas o no tendrá problemas dependiendo de que la mayoría de los combatientes sean españoles o italianos. Si son españoles, resistirán. Si son italianos, se rendirán enseguida. Óyeme, yo leí recientemente una explicación muy interesante. Yo me acuerdo de cuando la invasión a las Malvinas y todo eso, desde luego yo estaba con Argentina y lo dije. Bueno, Tenías que ir a un partido de fútbol. espérate, no, espérate. Y me leí un artículo largo, en Estados Unidos me tocó leerlo, sobre la explicación de las Malvinas. Las Malvinas eran unas islas que en Argentina nunca las había tomado en cuenta y firmó un contrato con la Gran Bretaña para que las administrara. Y entonces ahí fue donde le pusieron Falkland. Y después, cuando empezó a progresar, entonces sí, a reclamar las Malvinas. Fue una actitud de la dictadura. Es típica de dictador. Sí, claro, para unir patrióticamente. Qué horror, es que el día que se escriban los errores, disparates y tonteras de la dictadura de los presidentes argentinos, va a ser del tamaño de una enciclopedia británica. No, qué barbaridad, que las cosas que hicieron son de antología, ¿verdad? Qué horror. Falkland, sí. Sobre todo el terror que desataron, ¿verdad? Qué horror. Entre los muchachos universitarios y todo, como... Sí, cuando se pusieron de acuerdo con Chile, hicieron la operación Cóndor, ¿verdad? Puta, qué bruto. Yo recuerdo que aquí ¿Y qué bruto Chile? Sí, No. también, claro. Claro. Sí, Los es dos. que hay gente que brutos. Qué Brutos brutos todos. los dos. cuando el conflicto en Malvinas, yo era rector de la U y ahí llegaron a ver muchachos estudiantes, dirigentes estudiantiles, a hacerme alguna solicitud de algún tipo relacionada con eso y entusiasmados. Y yo lo tomaba con mucha frialdad por eso, porque decía, bueno, aquí esto es un conflicto que existe, yo puedo simpatizar con las reivindicaciones argentinas, pero me da la chispa de que en realidad la dictadura lo que está haciendo es una distracción. Y va a costar sangre de jóvenes. ¿Y qué costó? Claro, y a ellos les costaba entenderme, yo creo que me veían como reaccionario, pero el punto mío era ese, eso me provocaba una guerra. Por coger un poco de prestigio, eso es el crimen mayor que se puede hacer contra la juventud de un país, ¿verdad? Me parece, según ese artículo que leí, que el contrato era por 100 años, ¿verdad? Bueno, ¿ya se había vencido? ¿Cómo? ¿Se había vencido? No, hombre, no, todavía no. No, pero es que no se va a vencer porque ya no. Eso le pasó a Turquía con Bosnia. Hizo un trato de administración con el Imperio Austrohúngaro y estaba entendido que era un territorio turco administrado por Austria y los austriacos un día de tanto se hicieron gato bravo y declararon la anexión. Claro. Pero por eso los bosnios son musulmanes en buena parte y digamos que eso tiene que ver.
pero sí, es muy tonto. En la antigüedad existió también una relación similar entre Roma y Persia, creo que por Armenia, o por Palmira. Y siempre al que llegó se acaba quedándose con el botín. Y siempre terminan en manos de más grande. Oíme, otra cosa de gato bravo. interesante que es decir, no lo conocía así en detalle, que William Walker y su gente fue la que reclamó Guanacaste como propiedad de Nicaragua. Yo creí que habían sido otras circunstancias, pero él fue el que provocó todo el escándalo, que todo Guanacaste era de Nicaragua y se lo había robado Costa Rica. Fue William Walker, ¿no sabías eso? No, yo no sé. Bueno, Es con razón que en Nicaragua hay muchos que tienen a William Walker como un héroe. Claro. Sí es cierto, lo tienen como un héroe, no lo coronaron en ¿cómo se llama? Yo creo que si William Walker, si no invade Costa Rica, hay una dinastía Walker en el gobierno. Eso... ¿Ah? ¿Qué? ¿Eso que está diciendo este hombre? Sí. Habría una dinastía Walker. No, el otro día, brevemente, no sé si dentro o fuera del programa, comenté de alguien que me contaba que en algún momento en la época van a declarado su... Pensaron que es cierto. Y ahora la prueba documental. Pero ya tengo un agravio más. Heredia, eso es una frase de don Alberto, lo que se heredia no se hurta. ¿Qué fue? La frase tuya, lo que se heredia no se hurta. Sí. Pero es divertido eso. Era entre el 22 y el 23 del siglo XIX ocurrió eso, que tomaron la iniciativa y fueron luego disuadidos. Y es que a nosotros nos han manoseado el territorio. Primero Colombia, ¿no? Nos quitó un pedazo enorme de medio territorio. Pero esa es la cosa, yo siempre soy escéptico en cuanto a decir eso, alguien le quitó a alguien. Los territorios fronterizos, ¿de quién son? Siempre son un poco discutibles mientras no se consolide una ocupación real. Es muy difícil. La trocha mocha. Bueno, ese es un caso, bueno, pero a mí me parece que ese es absurdo. Por primer lugar, por el pedacito que están contando, y además porque yo creo que no tienen razón los nicas, pero digamos que... Sí, es chiquitilla la cosa. Que hay en la historia del mundo... Fíjate que, por ejemplo, un caso que fue extraño. Durante muchos años Transilvania era húngara, y vino el Imperio Austrohúngaro, hizo un censo y apareció con que la mayoría eran rumanos. Sí, pero Transilvania es rumana. No. Ah, bueno. Es que ese es el punto. Sí, no sé. Pero sí me suena que fue húngara. Y de pronto se dan cuenta en el censo y entonces empieza la reivindicación rumana a agudizarse hasta el punto de que apenas hubo unas guerras, aprovecharon y los húngaros de Transilvania se fregaron. Claro, la propiedad de los Drácula era importantísima. El conde Drácula. Sí, bueno, pero es que claro, uno dice, lo fronterizo... Sí, pero Drácula estaba en Transilvania. Claro, sí existió. Yo sé que sí, hay un castillo del conde Drácula, sí, todavía está ahí, lo llevan a vos en Rumanía, ¿no? Sí, pero es que los componentes de Rumania actual son tradicional Moldavia, sí, que ahora está separada en una parte, Moldova, Valaquia y Transilvania. Y Transilvania, pues, por los avatares del... Bueno, entonces, ¿dónde es que hablan latín? No, idioma latino. No, es que Rumanía... No, porque resulta que unos son rusos, otros son turcos, otros son chilenos. Bueno, eso sí, bueno. Chile. Claro, es que... No, pero el grueso... El grueso de Rumanía... Es un país en el este de Europa donde se habla un idioma latino. Sí, es el único. En una zona donde no se habla. Pues eso. Y resulta que está compuesto por rusos, checoslovacos. No. Hay un componente húngaro importante. Húngaro, bueno. Pero ahora esos hablan magiar. Sí, claro. Hay un componente gitano
ellos se llaman Roma, pero esencialmente hablan rumano. El que Es una lengua romance. romance. Sí, Sí, claro. Y, o sea, ese es el... Pero lo que pasa es que es un país, es un estado que ha reconocido su condición de multinacional y constitucionalmente ha establecido normas para que estén representados todos en el Parlamento. Sí. Pero, por ejemplo, hay un partido armenio en Rumania. Sí. Pero ellos esencialmente, lingüísticamente, son de lengua romance. Claro. Tenemos que aterrizar sobre Rumania. Nosotros decíamos Rumanía. Ellos dicen Rumanía. Es que pero- eso es un enredo que ya... No. Yo le pregunté al embajador aquí, Ajá, ahí dijo que Rumanía. Rumanía, me dijo. No, yo tengo un libro que es historia de Rumania y está con tilde Rumanía. Sí. Sí. Un libro que me regalaron como embajador Mi en oído Colombia. me dice que ellos con decían tilde. Rumania. O sea, aterricemos. Mi oído me dice que ellos allá decían Rumania, pero estoy equivocado seguramente. Porque eso no es regla, Albania no dicen Albanía. Te voy a traer Ni en el libro. Bulgaria ese dicen que Bulgaria. interesante. Tampoco. Ni en Francia dicen En cambio se Francia. dice pulpería, ¿verdad? Sí. En Francia no dicen Francia.